Es importante que lo reconozcas. La arteria aorta tiene cuatro porciones. ¿Cuáles son? La porción ascendente, que mide 5 centímetros, el callado aórtico, que se acorta en forma de U invertida o de bastón. Tenemos aquí atrás la aorta torácica, y aquí, cuando ya pasa el diafragma, la aorta abdominal. 4 porciones entonces. Empecemos entonces con la primera porción, lo que es la aorta ascendente. Pregunta de examen: ¿cuál es la primera rama en originarse de la arteria aorta ascendente a nivel de los senos aórticos o senos de Valsalva? Tu respuesta: la arteria coronaria derecha, que va atrás. ¿Y la coronaria izquierda dónde va? A la parte anterior del corazón. Primera rama entonces. Segunda pregunta: del callado aórtico, ¿qué rama se origina? Respuesta: en el lado derecho, el tronco arterial brachiocefálico, que se va a dividir en dos: uno que va al brazo, el miembro superior derecho, y otro que va a la cabeza. Entonces, ¿cómo se llama esto? Subclavia derecha y carótida común derecha. ¿Rama de quién? Del tronco arterial brachiocefálico. Continuamos. Directamente del callado se origina esta arteria que sube el cuello, que se llama carótida común izquierda, o antiguamente carótida primitiva izquierda. Bien, continuamos hacia el lado izquierdo. Directamente del callado, la subclavia izquierda, que a ustedes les he enseñado que sí se puede palpar. ¿Dónde? Por encima de la clavícula, por detrás de este músculo que va al esternón, a la clavícula y al apoyo mastoides. ¿Qué músculo? Esternocleidomastoideo. Ustedes se pueden palpar y en el triángulo. ¿Qué triángulo? Homoclavicular. Es importante que sepan medialmente quién está: la vena subclavia. Continuamos entonces, lateralmente está la vena subclavia. Vamos a continuar entonces con lo que es la arteria aorta. Estamos continuando. La aorta torácica. Vean ustedes. La aorta torácica da ramos para el esófago. ¿Cómo se llama la arteria del esófago? Esofágicas. Da ramos para el mediastino, arterias mediastínicas. Da ramos para lo que es la arteria, el pulmón. ¿Cómo se llama? Arterias bronquiales. Da ramos para las arterias, para los intercostales. Se llaman arterias intercostales. Da ramos para el diafragma, diafragmática superior. Pregunta de examen entonces. Solamente te voy a preguntar como comentario, porque no lo estamos viendo todas las arterias que les estoy mencionando. Continuamos. Pasa el diafragma por un orificio denominado hiato diafragmático. Clásica pregunta entonces. No me vas a decir que pasa por el agujero aórtico, nada que ver. Se llama hiato diafragmático. Y ahí estamos observando ¿qué arteria? La aorta abdominal. Primera rama en originarse, el tronco celíaco. 1, 2, 3. 3 ramas. Uno que va al vaso, ¿cómo se llama? Esplénica. La que va al hígado, ¿cómo se llama? Hepática común, que se divide en dos: la hepática propiamente dicho y la gastroduodenal. La hepática se divide en dos: hepática derecha e izquierda. ¿A dónde va a ir? Al hígado. No vamos a complicar todavía. Continuamos entonces con lo que es la otra arteria que va a la curvatura menor del estómago del tronco celíaco. ¿Qué se llama? Gástrica izquierda. Tienes que especificar porque hay otra gástrica derecha. Gástrica izquierda. Primera pregunta, ya dominas entonces. El tronco celíaco se da origen a 3 arterias: esplénica, hepática común y gástrica izquierda. Bien, 1,5 centímetros a 2. Estamos viendo otra arteria por debajo de ella, la arteria mesentérica inferior. Va a pasar por delante ¿de qué órgano? Del duodeno. También le llaman la pinza arterial. Esta es pregunta de examen. Va al intestino delgado, al apéndice, al ciego, al colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. ¿Qué arteria es? Mesentérica superior. A los lados, un poquito por debajo, estamos viendo las arterias que van a los riñones. ¿Cómo se llaman las arterias? Renales. Las arterias renales. Pregunta de examen: ¿qué arteria renal es la más larga? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. ¿Por qué? Porque la arteria aorta abdominal se encuentra un poco hacia el lado izquierdo. Pregunta entonces. ¿Y esta qué es? La vena cava inferior. ¿A qué lado se encuentra? Al lado derecho. Ahora ya sabes entonces que la arteria renal izquierda es más corta que la derecha. Al revés,
¿Qué vena renal es la más larga? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, porque ya sabemos por qué. Muy bien, es pregunta. Y otra pregunta que te voy a hacer en el anfiteatro con los cadáveres. Por delante, ¿quién se encuentra? ¿La vena o la arteria? La vena renal. Muy bien. Y vemos que por debajo de ella, a los lados, se originan arterias de menor calibre, son largas, que van a ir en el varón al testículo, en la mujer a los ovarios. ¿Cómo se llaman las arterias? Gonadales. En la mujer se llama ováricas, en el varón testicular. Aquí estamos viendo que está atravesando el conducto inguinal y se va hacia el escroto, hacia el testículo. Bien, buena pregunta de examen entonces. Continuamos. Otra arteria pequeñita, de menor calibre que la arteria mesentérica superior, ¿qué se llama? Mesentérica inferior. ¿A dónde va a ir? A la mitad izquierda del colon. Colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide y la parte superior del recto. Pregunta de examen entonces, no te olvides. Y aquí estamos observando unas pequeñas arterias. 1, 2, 3, 4. ¿Qué se llaman las arterias? Lumbares. ¿Rama de quién? De la arteria aorta abdominal. Pregunta entonces. Aquí hemos obviado la arteria para que vayan órganos suprarrenales superiores, las inferiores. No vamos a complicar por ahora. Continuamos con esta pregunta de examen. ¿Cómo se llama la rama terminal de la arteria aorta? Ilíaca común izquierda, ilíaca común derecha. En otros libros, ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda. Se divide en dos. Ahí está, la ilíaca interna, que estamos observando de color rojo, y la ilíaca externa. Pregunta de examen entonces. Estamos viendo la ilíaca interna, muy bien, no se van a olvidar, y la externa. La ilíaca interna, ¿qué órganos irrigan? Todos los órganos de la pelvis. Por ejemplo, está la vejiga, está la próstata, está la parte del recto, los genitales. ¿Rama de quién es? De la ilíaca interna. Pregunta de examen entonces que te vamos a hacer en su momento. Y la ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal. ¿En qué se transforma? En arteria femoral. Ahí está la arteria femoral. Que aquí vamos a ver la arteria femoral como pregunta de examen. ¿Dónde lo podemos palpar? En el triángulo femoral. ¿Quién forma el triángulo femoral o descarpa? El músculo sartorio, el aductor largo, el ligamento inguinal. Al fondo, el músculo pectíneo y el músculo iliopsoas. Entonces, ¿qué encontramos? El van. ¿Qué es van? Vena, arteria y nervio femoral. Clásica pregunta. ¿Por qué? Alguna vez puedes hacer un cateterismo. ¿Qué vas a palpar? La arteria. ¿Y quién está por dentro? La vena femoral. Y puedes sacar sangre venosa, puedes meter líquidos en gran cantidad. Es muy importante. Y luego la arteria se hace profundo por el conjunto de Hunter o femoral. Para llegar a la parte posterior, se convierte en ¿qué? En arteria poplitea. La arteria poplitea, ahí está. La arteria poplitea, acompañada de la vena poplitea y lo que es el nervio popliteo. Se divide en tres, perdón. Tibial posterior, que estoy haciendo el seguimiento, y que se puede palpar a nivel del manolo interno por atrás como pulso tibial posterior. Pregunta de examen. Luego vemos en la parte anterior como tibial anterior. Aquí no lo vemos, para terminar en el dorso del pie como arteria pedia o dorsal del pie, que también se puede palpar el pulso pedio, que lo llamamos. Y por fuera lateralmente estamos viendo lo que es, aquí está profundo, la arteria peroneal. La arteria peroneal o fibular también vemos, ¿de acuerdo? De peroné. Bien, entonces no te vas a olvidar de lo que es el miembro inferior. Vamos a ir a la parte del miembro superior. En el miembro superior hemos dicho que tenemos la arteria subclavia. Pasa la clavícula, ¿en qué se transforma? En arteria axilar. Bien, ustedes pueden ver la arteria axilar y vemos que medialmente al músculo bíceps, ¿a quién encontramos? Ahí está. Encontramos a esta arteria llamado braquial. Pregunta de examen. ¿Medial a qué músculo? Braquial. ¿Qué importancia clínica tiene? Que a este nivel ustedes tienen que poner lo que es el esfingomanómetro para tomar la presión arterial. A ese nivel, en la parte inferior, tienen que poner el fonendoscopio. Nunca en la parte lateral, porque no van a encontrar nada. Es que es muy importante que lo sepas. ¿Cómo se llama esa arteria? Braquial.
que se divide en dos a nivel de ¿qué? De la flexura del codo, a nivel de la exploración aponeurótica del bíceps. Pero vean una variante anatómica. Aquí se está dividiendo superiormente en radial por fuera y ulnar o cubital por dentro. No vamos a complicar, estamos continuando entonces a la arteria radial. Aquí está tu pregunta de examen. A nivel de la muñeca, ¿cuáles son los reparos anatómicos? Ahí está. Lateralmente, ¿qué músculo? ¿Qué tendón? Tendón del músculo brachioradial o antiguamente supinador largo. Medialmente, ¿qué tendón? Flexor radial del carpo. Pregunta de examen. Antiguamente, palmar mayor. Entonces, en medio de ellos, con los tres dedos, el dedo del medio busca la arteria radial y podemos sentir a la arteria radial que está casi en contacto con el hueso, con la aponeurosis. Es muy importante entonces, no te vas a olvidar la arteria radial. Otra pregunta, estamos viendo la arteria cubital, que podemos poner en la parte superior, no, está oculta. Estamos viendo, ahí está, la arteria cubital y vemos la arteria interósea, rama de la arteria cubital. No vamos a complicar, está en plano medio de los músculos y vamos a continuar ahora como pregunta de examen. ¿Cuáles son los reparos anatómicos? Medialmente, el músculo, el tendón del flexor ulnar del carpo o flexor cubital del carpo, antiguamente cubital anterior, y medialmente el músculo flexor común superficial de los dedos. Son reparos anatómicos. Para terminar, en la palma de la mano como arterias llamados arcos palmares. Superficial, lo vemos en profundo, por dentro. Y tálamos metacarpianos palmares para terminar como arterias digitales. Bien, es tu pregunta. Vamos a continuar, vamos a aprovechar a nivel del cuello en lo que es la arteria carótida común. Sube el cuello acompañado de esta vena, que es su vena amiga, que es la vena yugular interna. Vena yugular interna que está lateralmente aquí a la arteria carótida común. ¿Dónde está la yugular externa? Aprovechemos con este modelo, aquí, no se van a olvidar. Superficial al músculo esternocleidomastoideo. Estamos viendo la vena yugular externa, que no tienes que confundirte. Y en la parte anterior se ve la vena yugular anterior. Aquí no lo vemos, pero es importante que lo conozcas. Hay tres yugulares: externa, la interna que acompaña. ¿A quién acompaña? A la carótida común, a la arteria carótida común. Y ven, aprovechamos la imagen entonces, la arteria carótida común a nivel de la prominencia laringea, la nuez de Adán, o algunos dicen del ángulo de la mandíbula, se divide en dos. La carótida externa que va por fuera, que va a convertirse en ¿qué? En temporal superficial, en arteria facial, arteria maxilar. Ya vamos a ver en su momento. Es importante que la carótida externa afuera y la carótida interna, ¿a dónde va? Al endocráneo, al cerebro. Pregunta de examen entonces. A este nivel hay una dilatación. ¿Con qué nombre lo conocemos? Senos carotídeos. Senos carotídeos. ¿Qué tenemos ahí? Barroreceptores. ¿De qué se encargan? Del control de la presión arterial. ¿Cómo es eso? Cuando la presión sube, va a impulsos a lo que es al bulbo raquídeo, a la protuberancia, de ahí va por el nervio vago al corazón. ¿Y qué le dice al corazón? Que entre en bradicardia. ¿Les he enseñado en teoría a ustedes que podemos hacer masaje al seno carótido? Sí. ¿Para qué? Para causar bradicardia. Pregunta entonces que no tienes que olvidarte. Ya entonces, esa es tu pregunta a nivel del cuello. En cuanto a arterias, hemos hecho un resumen general. Vamos con venas. Las venas tienen el mismo nombre de las arterias, generalmente. Hay dos sistemas, uno profundo, que toma el nombre de la arteria, y uno superficial, que vamos a conocer. Excepciones. Entonces tenemos aquí, ¿hay vena carótida? No, ok, vena yugular interna. Por fuera, yugular externa y yugular anterior. Cambia, ¿no? A nivel del brazo, vamos a irnos al frente, a nuestro cuadro. A nivel del miembro superior, tenemos una vena que se origina en el dorso de lo que es el pulgar y siempre va casi por fuera. ¿Cómo se llama esa vena? Acordémonos en esta posición. Lo que está arriba, cefálico la cabeza, lo que está abajo, así. Entonces tenemos por fuera la cefálica y va a pasar el surco deltopectoral. ¿Y a qué vena se une? A la vena axilar. Linda pregunta entonces.
Medialmente, otra vena que se origina es la vena basílica. La vena basílica igual se une a la vena axilar. Aquí ya se unió a la vena braquial en todo caso, no vamos a complicar. Llega a la vena axilar. Y luego tenemos aquí en el medio del antebrazo la intermedia del antebrazo. Algunos le llaman medial. Y se une. ¿Cómo se forma la M venosa? Donde ustedes sacan sangre, usan catéteres. ¿Qué les forma? La cefálica por fuera, la basílica por dentro, intermedia basílica, intermedia cefálica. ¿Dónde vamos a hacer la intervención de lo que es la vena? En la vena que mayor tenga desarrollo, mayor calibre y sea la más recta. No hay aquí que me gusta la basílica, que me gusta la cefálica, no. Es en la vena que de una persona a otra persona cambia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver a nivel del miembro inferior otra variante que no tiene el mismo nombre de la arteria. ¿Qué es? Esta vena que nace en la parte medial y sube y se une a la vena femoral. ¿Qué se llama esa vena? Se llama sapena magna. Sapena magna, sapena mayor o antiguamente sapena interna. ¿De acuerdo? Esta es la vena que los cirujanos generalmente lo sacan y lo llevan al corazón a hacer un bypass cuando no pasa la sangre. Un bypass. La sapena magna. Luego tenemos lateralmente a nivel de la pierna y nada más esta vena que se anastomosa a la vena poplítea. ¿Qué se llama esa vena? Sapena menor o sapena externa también. Sapena menor o sapena externa. Ahora lo mismo tenemos vena tibial anterior, tibial posterior, acompaña vena femoral, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna. Vena ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Y aquí tiene otro nombre, la vena cava inferior. La vena cava inferior, que aquí tenemos la vena renal, la vena testicular, o sea, van los mismos nombres, ¿verdad? Lo más importante, que aquí la vena mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica no desembocan directamente en la vena cava inferior. ¿Dónde desembocan? En el hígado. ¿Con qué nombre? Como vena porta. La vena porta. Linda pregunta de examen entonces. Luego recién como vena suprahepática vuelven otra vez a la vena cava inferior para llegar a la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos pregunta de examen, la vena cava superior. ¿Cómo se forma? La unión de la vena yugular interna, la vena subclavia forman el tronco brachiocefálico derecho y brachiocefálico izquierdo. ¿Y qué se forma? La vena cava superior. ¿Dónde desemboca? En la aurícula derecha. Esa es tu pregunta de examen entonces. Así es que ya tienes un